Yáñez, a través de vía telemática, vía Zoom, está ampliando su declaración, o sea, cómo fueron los hechos que ya comenzó a comentar con el juzgado, con Ercolini, etcétera, en todo lo que es la causa alrededor de la violencia de género que había sufrido por parte del expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Recién Antonio hacía mención a la abogada que tiene Alberto Fernández, ya se encuentra dentro de Comodoro Pi. De hecho, nuestra colega Mercedes Ninzi ha publicado un encuentro que tuvo con ella dentro de Comodoro Pi. Ella es acreditada permanente, por lo cual puede caminar los pasillos sin ningún tipo de problema de aquí de los tribunales federales, con lo cual se pudo acercar a Silvina Irene Carreira. Silvina Irene Carreira es muy poco conocida en los medios. Actualmente se trata de la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda y de Lanús, es presidenta también de una empresa de tratamientos ambientales. Es la única abogada y además experta en género, ¿no? Es la única abogada que ha aceptado la defensa de Alberto Fernández. Tenemos la información de dos abogados de primer nivel. Uno de ellos es Maximiliano Rusconi, quien ha sido defensor de Cristina Fernández de Kirchner, que aparentemente se negó a ser su defensor. Otro abogado de muy alto perfil y también cercano al kirchnerismo habría pedido mucho dinero a Alberto Fernández para ejercer su defensa, por eso es que ha decidido por una opción, además de más económica, una opción de también bastante más bajo perfil. Y déjame agregar algo, Pancho, una opción también que le permita a Alberto Fernández diagramar su propia defensa, ¿no? Porque la gran mayoría de los abogados, sobre todo los de renombre, cuando se hacen cargo de una causa como esta, por supuesto que no permiten que le digiten cómo va a ser la defensa, claro, te iba a decir eso, ¿no? De ellos y toman las decisiones ellos, ¿no? Alberto Fernández de la semana pasada se ha filtrado que tiene intenciones de llevar adelante su defensa, o por lo menos con un abogado que le permita hacer sugerencias. Y mira, Pancho, la verdad sería de un error, como decían ustedes, bastante grande de Alberto Fernández si es que elige hacer su propia defensa y de elegir una abogada que le permite llevar adelante su defensa, porque ya cometió el primer error. Aparentemente existió un pedido de la abogada de Alberto Fernández, de pedido expreso del propio expresidente de la Nación, para estar presente en la audiencia. Completamente erróneo esto, porque primero, lo comentaba recién, Fabiola ha denunciado que ha sufrido amenazas y constantes molestias, por así decirlo, de parte del expresidente de la Nación. Tiene una restricción para acercarse el expresidente de la Nación a Fabiola, que ha confirmado que ha recibido mensajes amenazantes en las últimas semanas por parte de Alberto Fernández. Con lo cual, los fiscales, por supuesto, con mucha razón, han impedido que puedan formar parte de esta audiencia que se está llevando adelante, repito, hace unos pocos minutos aquí en Comodoro Pi con Fabiola Yáñez y Mariana Gallego, su abogada desde España. Entendemos que Gallego desde España, no tengo confirmado que haya vuelto a la Argentina, con por supuesto también oficiales de la justicia y otros secretarios que forman parte de esta audiencia. Todo indica que las decisiones, bueno, de salir a hablar, a defenderse en los medios, me parece que eso va más del lado de Alberto Fernández, que es, como vos decís, Nacho, quien estaría asumiendo la propia estrategia, que de la abogada, ¿no? Que creo que el viernes pasado recién fue confirmada. Exactamente, fue confirmada el viernes pasado, después de, repito, una semana de arduos trabajos de Alberto Fernández, que incluso el viernes termina cerrando esta defensa y que obviamente a partir del día de hoy y a través de un escrito del propio Alberto Fernández le pide que se le dé vista a la abogada para poder ingresar al sistema que le da la información que hay alrededor de la causa, el material probatorio, etc. Vos lo marcás, Nacho, pero es un error de procedimiento muy extraño que lo hayan cometido. Porque, a ver, básicamente, esta es la primera declaración que va a hacer Fabiola, porque no es momento para que cruzar a la víctima con el victimario. No hay forma de que lo interprete. No hay manera. A ver, pensemos algo, porque nosotros conocemos mucho las declaraciones de Fabiola Yáñez hasta ahora, porque vimos el reportaje, porque conocemos lo que decía el primer escrito, porque conocemos la ampliación al segundo escrito, pero la declaración esta que va a hacer Fabiola Yáñez es de alguna manera la declaración más amplia y el momento en el que ella personalmente le va a contar al juez su caso. No hay forma de que entiendas de que la contraparte esté presente. No hay forma de que entienda que la contraparte esté presente en un caso así, Rubén. Sobre todo en un caso así que hay una víctima de yo dije contraparte, me estoy equivocando. Perdón. El victimario, ¿no? Utilicé mal el término, además, no es contraparte. Sí, no hay forma que el denunciado esté presente. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, estas son todas estrategias que está tratando de llevar adelante
Alberto Fernández, que repetimos, no va a poder participar de esta audiencia, ni tampoco su equipo de abogados o su abogada. Y bueno, y en definitiva saber también cómo van a seguir los próximos días de esta causa, que hoy tiene esta novedad de Fabiola ampliando su declaración, ampliando los hechos, etcétera, hechos que ayer incluso también conocimos con la segunda ampliación o la segunda información que le da el juzgado, en la cual incluso la propia Fabiola Yáñez habla de que Alberto Fernández le pidió que aborte en el año 2016, si no recuerdo mal, con lo cual también habría que ver fechas, etcétera, de cuándo fue este pedido, porque podría haber sido antes de la sanción del aborto legal y gratuito que se sancionó en nuestro país. Son varias las aristas que pueden desprenderse, no solo de la causa de corrupción, que ya comenzó a desprender distintas cuestiones, sino además también del teléfono de Alberto Fernández y de Cantero, ¿no? Que, bueno, repito, ayer me contaban desde buenas fuentes de la Policía Federal, se le va a poder recuperar todo lo que se le haya borrado del teléfono de Alberto Fernández. Absolutamente todo. Nacho, este software israelí, contratado por Matskin hace unos años, permite recuperar todo lo que pasó por ese teléfono y todo lo que ha sido subido a la nube. ¿Sí? Muy importante eso. Suma Gustavo Carabajal. Nacho, Gustavo, ¿es normal este pedido que hace Alberto Fernández? No. De estar en la audiencia. De estar en la no se puede. No se puede. Con suerte podrían cruzarse eventualmente cuando ella declare en el juicio oral. Si es que esta causa, que este proceso avanza hasta un juicio oral y público. Si no, no. No se cruzan. Por eso es que Alberto Fernández tiene la posibilidad de designar a una abogada defensora. Y esto está más que nada relacionado con las políticas de protección de violencia de género contra la víctima, para que no se crucen, por más que sea de manera telemática. Lo que está aconteciendo ahora en el Consulado de España y en donde está Ignacio Damonte, en los tribunales de Comodoro Pi, es la parte más importante del proceso. ¿Por qué? Porque acá la víctima va a explicar y a linkear todos y cada uno de los chats, de las fotos, de los videos, con los días y las fechas en las que ocurrieron esas agresiones. Y atención, porque también va a fijar la competencia. Si las agresiones comenzaron cuando vivían en el departamento de Puerto Madero, el que está abajo mío, entonces sí es jurisdicción de los tribunales y de la fiscalía que está ahí en Comodoro Pi, donde está Ignacio Damonte. Si es posterior, o sea, cuando él estaba ejerciendo la presidencia y se fija como lugar de los hechos la residencia de Olivos, esto va a pasar al fuero federal de San Isidro. Es decir, perdón que me meta, pero esta audiencia es la más importante hasta ahora. Jurídicamente mucho más importante que el reportaje, que lo que conocimos, que las declaraciones, que cualquier cosa. Es lo que está ahí. Lo que sirve es lo que va a decir ella hoy. Exactamente. Con lo cual debemos inferir que va a ser bastante extensa la declaración. No sé, Nacho, si tenés algún dato al respecto, ¿qué es lo que esperan ahí? Sí, no, estuve tratando de averiguar precisamente eso, ¿no? Cuánto se espera, pero la verdad que es muy difícil de saberlo. Pancho, recién decía Gustavo la cuestión de si se convierte en una causa federal o si la tramita San Isidro. Si llegara a ser aquí, no tiene muchos amigos Alberto Fernández en estos pasillos. Por eso su ahínco, su necesidad de que pase a los tribunales de San Isidro, donde sí ha trabado buenas migas, por así decirlo, con distintos Lino Mirabelli del Poder Judicial, en ese caso de San Isidro. Bueno, sí, exactamente, Gustavo, vos le pones nombre y apellido, y aparte allí fue donde se tramitó este pago de unos pocos pesos. Por haber hecho la fiesta en Olivos, por haber llevado adelante, distintas cuestiones en contra de lo que él mismo enfatizaba en sus cadenas nacionales, en sus intervenciones con los medios, cuando Alberto Fernández era presidente de la Nación, ¿no? En ese entonces, con apenas una multa económica, con la cual Alberto Fernández tuvo que sacar un crédito, que él decía que no tenía la plata para pagar esa multa económica. Bueno, hoy en día son unos pocos pesos, y hoy en día, viendo todo lo que sucedía por debajo del puente, toda el agua que pasaba por debajo del puente cuando Alberto era presidente, la verdad me parece un escupitajo en la cara a todos los argentinos, ¿no? El hecho de haber cerrado por tan poca plata y que en el medio tenía reuniones privadas con mujeres en la Casa Rosada, en el despacho presidencial. La propia Fabiola Yáñez afirma que las fotos y videos que se dieron a conocer son apenas la punta del iceberg de todo lo que tiene el material de Alberto Fernández. Y eso es todo lo que se va a tratar de conocer a partir de la audiencia del día de hoy. No va a tener que presentar las pruebas, Fabiola, ¿no? De todo Ignacio, lo que está diciendo. Rubén, Francisco, sí. Es tan importante la declaración de hoy que va a marcar el destino de la causa.
porque ahí le van a preguntar el fiscal Ramiro González, va a estar María de la Boceta, que es la titular de la UFEM, de la Unidad Fiscal Especialista en Violencia de Género. Le van a preguntar, de todo lo que usted está relatando, ¿quiénes pueden dar fe? O sea, va a mencionar testigos. Muy importante. Va a aportar los nombres de los funcionarios, del personal de la Casa Militar o de la custodia. Los médicos. El médico de la unidad presidencial, unidad médica presidencial. Incluso, Gustavo, vos sabés que me contaban un dato en las últimas horas, que aparentemente en España ya, cuando estaban viviendo en España, ustedes saben que hubo una especie de acuerdo, esto según la versión de Fabiola, una especie de acuerdo entre Fabiola y Alberto Fernández, que Fabiola aparentemente le promete que no va a contar nada de lo que sabe si es que él le da la posibilidad de vivir en España, si le paga una mensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente hubo un encuentro, creo que está incluso en una de las ampliaciones de las declaraciones de Fabiola, que aparentemente hubo un encuentro en España entre Alberto Fernández, una abogada y Fabiola, en la cual Alberto Fernández la maltrata sobremanera a Fabiola. Bueno, luego de esa reunión, esta abogada que estaba en este tridente, en esta reunión, le comunica o la llama a Fabiola y le dice: Fabiola, nunca había un hombre tratar así a una mujer. Si necesitas algo, avísame. Aparentemente, en el escrito, en la ampliación, Fabiola va a proporcionar los datos de esta abogada, que está dispuesta a declarar también lo que vio ese día cuando estuvo reunido con Alberto y con Fabiola, ya en Madrid, ¿sí? Donde aparentemente ya estaban separados y donde aparentemente nunca se cumplió el pago de esta mensualidad para que Fabiola Yáñez, entre comillas, calle todo lo que sabe. No se ejecuta ese pago, Fabiola no puede pagar su vida en Madrid, por eso decide avanzar con este tipo de denuncias. Claro, es que del Nacho, lado de ahí Alberto cuando Fernández plantea que es una extorsión y que le pidió 3 o 4 millones de dólares, si no me equivoco. Cuando uno habla con el entorno de Alberto Fernández, una de las discusiones porque esto viene de, no es de ahora se filtra, pero viene de hace varias semanas, era cómo no pudiste ponerte de acuerdo. Este es un poco el planteo que le hace su entorno. Claro. ¿Qué es lo que paso por paso debería pasar en esta declaración, Gustavo? ¿A qué le tenemos que estar prestando atención? No, la declaración va a ser esto que vamos a presenciar, que va a ocurrir ahí en Comodoro Pi y también en el Consulado Argentino en Madrid, es el 90% de la causa. Esto va a marcar el destino y el rumbo que tenga la causa. Exactamente, porque ella ahí tiene que aportar todas las pruebas. ¿Puede aportar pruebas nuevas? Sí, a ver, no, en realidad van a ser pruebas, o sea, porque la primera etapa de presentación de pruebas es hoy. O sea, acá no hay nada nuevo, todo lo que se presente es a partir de hoy. Ella durante el proceso sí, eventualmente puede conseguir y aportar una prueba nueva, pero todo lo que todo lo que vimos nosotros, las fotos, los videos, ella también puede sumarle esto que tiene quizás en su celular o en el celular que supuestamente habían encontrado, por ejemplo, el video con Tamara Pettinato. Pero insisto con esto, ella puede aportar, esta audiencia es para que ella hable, describa, diga el quién, cómo, cuándo, dónde, quiénes fueron testigos, cómo puede acreditar esas agresiones, quién puede dar fe de que eso ocurrió, si ella se atendió con... Tengo una pregunta que hace a esto. Ella es denunciante y ya fue aceptada como querellante. Exactamente, ella es víctima y es querellante. O sea, es decir, ella puede accionar en la sí. causa con su patrocinante, con el patrocinio de su abogada, y aportar y generar y llevarle estrategias al fiscal. Es decir, todo. Es una denunciante, para que la gente lo entienda, y muy activa va a ser. Va a ser muy activa y además otra cosa. Vieron que en el caso de la agresión que tuvo, la denuncia sexual, la denuncia por abuso sexual contra Espinosa, el fiscal no coincidió con lo que marcaba la querella. Bueno, la querella siguió y la causa y el procesamiento contra Espinosa están firmes hoy porque siguió la querella. Puede ser que acá la fiscalía no comparta, me parece difícil. Me parece que acá tanto la fiscalía de las pruebas, como, ¿no, Gus? Como la querella van a ir por el mismo camino. Gustavo, no, que te quería agregar algo. Dependerá de las pruebas. Pancho lo escuchó mismo ayer en el estudio. Una editorial explosiva de Carlos Pagni ayer por la noche en La Nación Más. En uno de los pasajes de esta editorial, que todos los periodistas lo esperamos con muchas ganas todos los lunes a las 10 de la noche por La Nación Más, Carlos Pagni incluso adelanta de que hay videos más graves todavía de Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Incluso aparentemente hay un video en el que está sentada en el sillón de Rivadavia. Y se ha filtrado por allí también que
yo la verdad es que no lo pude leer, pero aparentemente Fabiola llegó a comentar que Alberto Fernández tenía sexo en la Casa Rosada con una mujer cotidianamente. Todas estas cosas van a tener que ser probadas. Pero el solo hecho de que se mencione este tipo de cosas alrededor de la figura de un expresidente, bueno, desde ya que son muy polémicas. Así que veremos si seguimos conociendo más videos, más fotos de estos que la ex primera dama afirma que son mucho más escandalosos de lo que hasta ahora se filtró. Filtraciones que la propia Fabiola no está de acuerdo, ¿sí? De hecho, se enojó por las filtraciones de las fotos a un portal de noticias, que fue el primero en publicarla, luego fueron replicadas por otros medios, se enojó y está tratando de averiguar cómo es que se filtraron esas imágenes. Mismo también el video que ella misma aparentemente filmó del celular que Alberto Fernández le entregó a ella para que su hijo Francisco pueda utilizar. De eso podemos inferir que habría pruebas que Fabiola no presentó y que eventualmente podría presentar. Sí, tal cual. Sí, o que presentó y todavía no las conocemos, veremos en qué instancia está eso, ¿no, Gustavo? Vos lo sabes mejor que yo. Sí. La recolección de pruebas está en pleno trabajo. Pero, no, a ver, ya en la causa hay pruebas. ¿Por qué? Porque se extrajo todo lo que tenía que ver con la investigación de los seguros, Sí. marcaban antes Rubén y Francisco, con Antonio, y se extrajo. Y eso está ya en un expediente aparte. Y le van a preguntar a Fabiola Yáñez, ¿usted certifica esto, estas pruebas o estos videos, estas fotos, son de su celular? ¿Esta es usted? ¿Cuándo ocurrió? Toda, por eso va a ser muy extensa y habrá que ver si termina hoy por el estado de salud que está atravesando Fabiola Yáñez. Yo dudo que esto termine hoy. ¿Por qué? Porque es mucho lo que tiene para hablar, sí, le van a preguntar una por una la foto, los videos, si los certifica, si los reconoce, si puede ubicar en tiempo y espacio cuándo ocurrieron esas agresiones, cuándo comenzó todo. Y aparte tengamos en cuenta esto, esta causa no es un hecho de violencia de género común y corriente, claro, porque acá tenés mucha prueba y mucho testigo. No, seguro. Sí. Porque si sí, Fabiola Yáñez... esas pruebas, eso también lo va a tener que defender Alberto. Alberto se va a tener que defender estas acusaciones. Ya sabemos todos que la línea de Alberto va a ir por Fabiola tomaba mucho alcohol, Fabiola aparentemente comentó algo de que se hizo una operación de Botox en la cara y eso se lo comentó a un grupo de amigos, Alberto, que preguntaron por qué tenía el ojo así Fabiola. Alberto Fernández le contesta al grupo de amigos que tenía el ojo así por inyección de Botox, por eso no tenía el ojo hinchado, sino tan solo un hematoma. Bueno, habrá que explicar por qué tenía esa marca en el brazo. Y además también hay que explicar, y es una de las líneas de defensa de Alberto Fernández, aparentemente Alberto Fernández plantea que esa conversación de WhatsApp que nosotros conocimos con las fotos está falsificada. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene mucho sentido la conversación, ¿no? Alberto dice en su mensaje que no se siente nada bien, por lo que sabemos le pide venía a la habitación, algo por el estilo, y Fabiola comienza a hablar de me estuviste pegando durante 3 días seguidos. Es como una conversación entre dos personas que no se escuchan, sí, ¿no? Bueno, eso también va a haber que confirmar. Yo no sé en qué instancia está el proceso de verificación o no de este WhatsApp. Yo imagino que la justicia está en pleno trabajo, pero bueno, son algunas de las cuestiones que se va a tener que agarrar a Alberto Fernández para defenderse, ¿no? Que por supuesto Nacho, va a ir por esta alternativa, ¿no? Y esto más es un comentario mío, pero al que le doy la palabra en esto es a Caraba, que es con la historia que hay de ensuciar causas de distintos tipos en Argentina, me parece que tenemos que tomar en cuenta que acá hay 2 causas iniciales que son las que requieren investigación penal. Obviamente, la violencia física, la violencia reproductiva, todos los eventos sobre la relación de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, la causa de los seguros, que es explosiva y que cada vez suma más cantidad de gente y que no dejemos que una cosa tape la otra. Y después está toda la cuestión de esta vergüenza nacional e institucional que significa lo que Alberto Fernández hizo con la presidencia y si fue adúltero o no, pero que la verdad que hoy no es cuestión del derecho penal, claro, eso. Y que no nos tape, que eso no nos termine tapando, porque lo hemos visto, Caraba, en muchas ocasiones, que estos son elementos de estrategia, ¿no? Bien, Rubén, aparentemente la pena, no sé, corríjanme, ustedes saben más que yo, pero la pena por un caso de abuso, violencia doméstica o violencia sexual
no es la misma que por semejante acto de corrupción que se habría perpetuado con los seguros en las distintas dependencias nacionales, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y si se llegara a confirmar algún tipo de enriquecimiento ilícito de parte del presidente de la Nación, bueno, flor de problema va a tener Alberto Fernández. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Nos quedamos acá, Pancho, si te parece, durante todo el mediodía para acercarles toda la información de lo que sucede aquí. Esperamos novedades entonces, Nacho. Un abrazo, en cualquier momento volvemos. Hasta Buen luego. día, Nación, 10:33. En este momento vamos a estar hasta la 1.